a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno volver a encontrarnos en el segundo día de la semana laboral. ¿Qué tal está usted? Ahí en casita, ¿verdad? Disfrutando del calor hogareño. Gracias por estar con nosotros. Mire que ahora tenemos importante el tema que vamos a tratar. ¿Qué nos espera a El Salvador y al mundo con la nueva administración norteamericana que la va a dirigir el ex vicepresidente y ahora presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué mejor que hablar de estos temas con los especialistas? Ya en nuestros estudios, a esta hora de la noche, Celia Medrano. Ella es consultora en derechos humanos. Celia, ¿qué tal? Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Muy agradecida nuevamente en estar en este espacio. Muy buenas noches a todos y todas, Alfredo. Vamos a hablar de las consecuencias que va a tener para nuestro país la nueva administración Biden. Pero si podemos hacer un apartado, amigos televidentes, mire, ahora ha trascendido que la Fiscalía General de la República ha llegado, Celia, a la Asamblea Legislativa a pedir el desaforo y antejuicio contra el viceministro de Seguridad, Jorge Arriaza Chicas, y también director de la PNC. Vamos a hacer este apartado y vamos a ver qué nos dice Celia referente a esta situación. ¿Cómo la ves, Celia? ¿Crees que es congruente? Sí, creo que es congruente, no únicamente por el hecho de que siendo director de la Policía Nacional Civil, Arriaza Chicas no ha acatado instrucciones de llevar por apremio a ministros del actual Poder Ejecutivo. Creo que en este caso yo he sido muy clara, al igual que otros defensores de derechos humanos, en plantear nuestra preocupación de que sea Arriaza Chicas el director de la Policía Nacional Civil. ¿Por qué esta preocupación? Su trayectoria dentro de la Fuerza Armada y dentro de cuerpos de seguridad ya disueltos a partir de los acuerdos de paz, un claro mensaje de que, entre comillas, la vieja guardia es la que se está imponiendo, y su llegada ha confirmado un proceso que ya venía desde hace algunos años de militarización de la policía. La policía cada vez deja a un lado su sentido civil, que fue producto de su visión dentro de los acuerdos de paz, y vivimos desde hace mucho tiempo un proceso regresivo de una policía civil militarizada, una policía nacional civil que poco a poco ha ido militarizándose en su accionar, en su visión, y ha empeorado esto con Arriaza Chicas. No solo él, cuando es ascendido a director de la Policía Nacional Civil, lleva tras de sí una serie de elementos de igual trayectoria a él, y creo que Arriaza Chicas debe de rendir cuentas no solo por el hecho de no haber llevado al ministro de Salud y al ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, dado que por tercera vez no llegaban al llamado que los diputados y las diputadas les estaban convocando, sino que Arriaza Chicas tendría mucho que hablar con respecto al asesinato de Carla Ayala. Arriaza Chicas tendría que hablar sobre hechos graves vinculados con corrupción y con violaciones a derechos humanos durante distintos periodos en el que él ha estado en la Policía Nacional Civil, y hay dos elementos de los cuales en cualquier país civilizado él ya no fuera director de la PNC. ¿Cuáles son esos elementos? El 9 de febrero, el rol de Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil fue protagónico cuando se militarizó la Asamblea Legislativa el 9 de febrero por parte del Ejecutivo, con una clara intencionalidad de coaccionar a los diputados, a las diputadas, para que votaran a favor de la aprobación de un préstamo de interés para el presidente Bukele. Y lo segundo, el incidente que se dio recientemente en Nejapa, cuando se dio una emergencia grave en ese municipio recientemente, donde se interpone entre dos autoridades civiles, un ministro,
que más bien estaba en una labor proselitista electoral en su calidad de candidato para alcalde en San Salvador, y un funcionario, una autoridad municipal como lo es el alcalde de Nejapa. Fue realmente una situación evidente de la militarización con que la Policía Nacional Civil está concebida actualmente, en función de que con acuerpamiento militar es el director de la Policía Nacional Civil el que obstaculiza de que un funcionario, una autoridad civil pública interpele a otra autoridad pública en el territorio donde ha ocurrido un desastre, y que ameritaba que estas dos figuras se sentasen a dialogar y hablar. La segunda observación que hace, porque decía que hay una tercera que la abogada Ruth Eleonora López, recordémoslo, recién nombrado Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil. Ella interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso legal en el que planteaba de que la Corte tenía que tomar acciones frente a un nombramiento ilegal por la trayectoria de Arriaza Chicas en estructuras militares, meramente militares. La Sala de lo Constitucional también tiene pendiente esto en sus manos. Nos estamos enfrentando a un retroceso histórico en el país, porque como tú dices, la Policía Nacional Civil es producto de los acuerdos de paz y fue con visión de una misión meramente civil de seguridad. ¿Estamos retrocediendo entonces, me estás diciendo? Claramente la Policía Nacional Civil está actuando desde una visión militar, militarizada, y hay que advertir de que yo lo he llamado una situación en donde vivimos la militarización de la política. Está a través de acciones militares imponiéndose o pretendiendo imponerse una forma de gobierno en la que cualquier protesta social, cualquier evento contrario a los intereses del Poder Ejecutivo y tiene una respuesta inmediata a través del uso militar. En enero de este año, recordemos cómo una situación de protesta social a partir de la contaminación por algas de agua servida a través de ANDA como servicio público, fue una respuesta de militarizar los tanques, donde esto se había dado aparentemente porque iban a hacer protestas en estos tanques. La primera pregunta que hicimos muchos fue: ¿militares en una zona donde lo que hay es protesta social por la contaminación del servicio de agua potable? Después vino el 9 de febrero, después vino el uso de militares y policías para privar arbitrariamente de libertad a muchos salvadoreños bajo la argumentación de que violentaban decretos ejecutivos de confinamiento domiciliar, y así hemos estado atestiguando todo este año cómo el uso militar y el uso policial militar es instrumentalizado para imponer una forma de gobierno autoritaria. Bueno, la militarización, ¿para qué sirve? ¿Qué se percibe? Es represión y también intimidación. Pero ¿para quiénes? Porque si son grupos afines al gobierno, estos pueden tomarse calles, pueden realizar protestas, pueden amedrentar incluso a diputados y diputadas, impidiéndoles realizar su asamblea o su reunión de comisiones en sus propias instalaciones. Tuvieron que irse en el mes de mayo hacia las instalaciones de la Universidad Centroamericana. Allí no hay ninguna intervención policial, allí no hay intervención militar, porque son protestas a favor del gobierno, de la presión y la coacción ejercida por el gobierno. Es la imposición vía militar y policial de las decisiones que el gobierno toma o quiere que se tomen, y por lo tanto es la instrumentalización de estas fuerzas como para reprimir
a cualquier Y actor intimidar. contrario. Para Coaccionarlo más lograr que el intimidar. objetivo. Intimidación sería amenazarle con que llegará la presencia policial. Nosotros hemos sido testigos todo este año que la policía actúa acompañada con efectivos militares o efectivos militares actúan con presencia de la Policía Nacional Civil, y las consecuencias de esto será una policía acostumbrada a actuar con impunidad y cometer las arbitrariedades que desee. ¿Con cuántos votos se lograría el antejuicio? Estaba leyendo que 48 serían necesarios 42 no son. en el caso, según el diputado Porfirio Cuadra de Arena, estaba leyendo. No obstante, recordar de que ahora Arriaza Chicas ha sido nombrado como viceministro de Seguridad Pública. Precisamente por eso se da la certificación por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Se podrían lograr estos votos? Sí, creo que pueden ser logrados. Arena y el FMLN los logran. Tendrían que, sí, pero no es bueno que únicamente por la mayoría se vayan las decisiones. Tienen que ser mucho más consensuadas. Creo que las grandes lecciones que nos deja el tema que hoy vamos a tratar, que son las elecciones en Estados Unidos y lo que está sucediendo en el país, es que mientras más amplio sea el número de actores que están en favor de una acción determinada, eso la fortalece más. Irnos únicamente por la aritmética no necesariamente significa de que la decisión sea legítima, y aunque sea legal, indispensablemente legal, lo llamaría, lo mejor sería tratar de orquestar más apoyos en función de que la Fiscalía General de la República pueda tener éxito en esta acción. Tomar en cuenta que la misma Fiscalía General de la República ha sufrido su titular el hecho de que un militar le impida verificar como fiscal general de la República un aparente llamado cordón sanitario en Acajutla durante esta pandemia, y un militar que ni siquiera le dio su nombre. ¿Qué más ejemplo podemos tener de cómo la fuerza militar se está imponiendo sobre otros órganos contralores del Estado, sobre la misma ciudadanía y sobre los otros otras instancias o los otros poderes legislativo y judicial? No solo es discurso, no solo es un presidente diciendo en cadena nacional de radio y de televisión que no va a respetar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sino que en la práctica es con el apoyo militar imponerse sobre otros órganos del Estado. Muy bien, así estamos en este día, ¿verdad? En nuestro país, día con día nos están dando números para entretenernos. Mira cómo está la situación. Pues bien, ya volvemos, amigos televidentes, porque tenemos que tratar con Celia Medrano cómo lee ella el gane de Joe Biden. ¿Qué nos espera? Ya volvemos, permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Y usted qué dice, amigo televidente? ¿Le agarró por sorpresa la victoria de Joe Biden o ya estaba contemplado? Celia, ¿cómo lees este gane de los demócratas nuevamente? Y que realmente hay una costumbre en los Estados Unidos que el primer periodo del presidente hacen los 2 periodos. Parece que han sido escasos cuando... Solo 3. Solo 3, imagínate. Donald Trump... Trump es el cuarto. Le interrumpieron los 8 años. El cuarto que no cumple 2 periodos de gobierno. Imagínate, entonces, ¿cómo lees tú esta situación? En primer lugar, tengo que es imposible no celebrar esto en el sentido de que nos sentimos muchos acá y allá aliviados. Solo el saber que el cambio de narrativa es muy fuerte entre la gestión Biden-Harris y Trump ya es algo que brinda alivio para muchos. Aparente. El lenguaje de odio, la desfachatez y el descaro con el que se ha
llamado a la violencia, al racismo, a el discurso antimigrante abierto, es definitivamente un respiro, y algo que no deberíamos de ver en ese espejo acá en El Salvador sería mi expectativa, también el irrespeto a las otras autoridades. En el segmento anterior estábamos hablando precisamente de eso. Tengo fuerza, soy el presidente, soy el gobierno, puedo imponerme ante los demás e incluso hacer uso de fuerza, de violencia y de fuerza militar policial para ello. La gran lección es que eso funciona, pero por muy poco tiempo, además de que es incorrecto hacerlo. Creo que la gran lección es de lo que yo he llamado matonería política. El ejercicio de la matonería en la política no debe de ser algo admitido, y eso solo puede dictarlo el respeto a las leyes, el respeto a la institucionalidad democrática, sea esta débil o no. Y los votantes, el ejercicio al voto. Esperábamos el gane de Biden, ya lo habíamos hablado en programas anteriores, sí, pero si bien es cierto, no nos hubiese sorprendido que Trump hubiese logrado la reelección. Y con eso quiero cerrar esta parte, Alfredo. Si bien podemos celebrar, estar aliviados, contentos, sobre todo casi 200,000 tepecianos que ven la esperanza en el gane de Biden, no deberíamos de atenernos a esa celebración. Casi llega a la reelección, casi consigue la reelección Donald Trump. Y eso nos debe de poner a reflexionar. ¿Cómo es posible que alguien con esas características haya podido alcanzar los votos suficientes que poco lo ponen otra vez al frente de la Casa Blanca? Bueno, pero hay una explicación para esto. Dicen que la administración Trump, en cuanto a la economía, ha sido muy buena, ha desarrollado una buena economía. Sin embargo, los valores humanitarios no son los mejores para la administración Trump. En esta situación, tú compartieras que ha ganado en esta oportunidad los conceptos humanitarios encima del poder económico. Creo que buena parte de la razón por la que Trump ha perdido su casi segura reelección es por la pandemia y el torpe manejo que ha hecho de la misma, que ha costado en Estados Unidos miles de vidas y ha llevado el consecuente costo económico. Creo que mi análisis sería ese. El año pasado, al menos desde mi punto de vista, Trump tenía asegurada la reelección. Todavía no se había definido la fórmula presidencial que disputaría por parte de los demócratas la presidencia. Sin embargo, se veía muy difícil que el Partido Demócrata pudiera romper la tradición de 2 gestiones consecutivas de gobierno en la alternancia de poder que ha caracterizado ese país. ¿Qué ganó aquí entonces? Creo que el COVID cobró factura a Trump. Si bien es cierto, hubieron muchas fuerzas que se opusieron a su discurso antirracista, antimigratorio, su total desprecio a personas calificadas, a personas con base y evidencia científica que han tratado de orientarlo dentro de su gabinete y fuera de su gabinete en diferentes temáticas, COVID una de ellas, pero no solo eso, relaciones internacionales, economía, etcétera. Hay una cantidad significativa, y digo el hecho de que terminaron las elecciones y que Biden ya está confirmado, al menos en números, como presidente de los Estados Unidos, no quiere decir de que casi la mitad de los que pudieron votar lo llevaron casi a la reelección. Insisto en eso, porque es una fuerza viva y no es casual el discurso conciliador de Biden cuando ya se confirmó que los números le favorecían. Pero su discurso fue conciliador, su discurso fue gobernaré
por todos, incluyendo los que no votaron por mí. Kennedy decía, donde se gobierna con menos de la mitad, las concesiones serán el pan de cada día, independientemente de quién ganó. Si tengo a la mitad en contra mía, yo tengo que buscar conciliaciones, consensos, negociaciones, diálogos y abrir puentes si quiero llevar un gobierno en función de todos y para ganar y alcanzar motivos. No está claro todavía cómo queda la Cámara Baja, la Cámara Alta. No queda claro si Biden-Harris tendrán una correlación favorable, y eso ya en las otras estructuras estatales, y eso también los obligará a ser muy cautelosos en su discurso, y se impone el diálogo y la negociación permanentemente en esta gestión gubernamental, con un Trump que no es Trump en sí mismo, sino lo que representa, lo que se le ha dado en llamar el trumpismo. Pero se está resistiendo a hacer el traspaso, y porque está apelando a diferentes tribunales que le han hecho fraude. Jueces republicanos, por llamarlos de alguna manera, le han dicho claramente que no hay evidencias, independientemente de la tendencia por la que llegaron o pudieron haber llegado jueces de diferentes estados, le están devolviendo a Trump todas sus intervenciones de carácter legal. Giuliani está al frente de esta campaña para recuperar el voto robado, entre comillas, como lo han denominado. Trump ya perdió, eso está claro. Habrá una resistencia muy fuerte, despidió a su jefe militar. Esto es grave. El fiscal en Estados Unidos está pidiendo una revisión de evidencia de posible fraude por órdenes de Trump. El fiscal electoral ha renunciado para no prestarse a este juego. Serán 2 meses muy tensos en Estados Unidos, y lo que está en juego es recuperar la estabilidad de la institucionalidad democrática en Estados Unidos. Biden tendrá prioridades que le pueden llevar los 4 años de mandato, solo revertir el daño que ha causado Trump, y sobre todo la prioridad de retomar el tema del combate contra la pandemia de una manera efectiva y humana, ocupando tu palabra. Puede llevarle el primer año de gobierno a Biden y revertir todo lo demás en todos los otros terrenos. Puede desgastarle sus primeros 4 años. Ahora bien, esto que Trump está acusando y los jueces dicen que no hay pruebas, ¿no Trump estaría cayendo en delito al acusar sin pruebas? No necesariamente. Creo de que Trump ha dejado buena experiencia desde que dijo que quería ser presidente y nadie lo tomó en serio, desde que llegó como precandidato republicano y nadie lo tomó en serio, desde que ya era candidato republicano y nadie lo tomó en serio. Sí fue una sorpresa que para muchos, que Trump llegase a ser presidente de Estados Unidos hace 4 años. Creo que tenemos que aprender, si no hemos aprendido, que Trump no puede ser visto de menos, no puede ser visto como un personaje al que no hay que hacerle caso, porque ya pasará su rabieta, sus afirmaciones, sus amenazas. Pasa la historia. Nos queda clara esa lección. No obstante, creo que la fuerza de Trump se va a concentrar más en sus seguidores y en generar acciones que serán violentas. Ya en Miami hubo una protesta sobre el tema del discurso del fraude electoral, aunque ganó Florida, y es importante que él no va a cesar. Su hijo ya está siendo mencionado como relevo para una nueva candidatura republicana. Entonces, habrá Trump para un buen momento, no hay que subestimarlo, pero creo que los demócratas tienen prioridades mucho más allá que Trump. Como tú dices, estos 2 meses que vienen serán intensos en la política de los Estados Unidos y como consecuentemente en el mundo, porque la influencia norteamericana en el mundo es grande. Ahora bien,
muchos estamos haciendo o están haciendo cuentas alegres con la administración de Biden en cuanto a lo migratorio. Eso nos lo vas a explicar, porque me parece que los demócratas no son tan livianos para el tema migratorio. Ellos han sido bien acuciosos, han sido bien punzantes. Así que muchos creen que porque Joe Biden gana demócrata, se va a suavizar la situación migratoria, porque como tú dices, para ellos es de seguridad nacional lo migratorio. ¿Qué dices si platicamos de esto cuando volvamos? Porque tenemos estos mensajes que son para usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Como lo decíamos en el segmento anterior, Celia, muchos están muy optimistas que la política migratoria de los Estados Unidos se va a relajar con la llegada de Joe Biden. Mas no nos estamos recordando y haciendo un resumen que durante él fungió como vicepresidente de Barack Obama en esa administración, hubo realmente más deportados, hubo la creación de centros de detención de migrantes. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que se va a relajar la política norteamericana con los demócratas? Creo que en discurso, por supuesto que la diferencia va a ser sensible. No imagino una gestión gubernamental de Biden-Harris antimigratoria abiertamente y xenófoba en contra de los migrantes. Hay promesas de campaña que creo que serán cumplidas. Biden ha prometido sostener el DACA y ha prometido también una solución para TPS. Su planteamiento durante la campaña fue: ya es hora que DACA y TPS se formalice, son ciudadanos estadounidenses y hay que formalizar eso. Pero los tepecianos están sentenciados. ¿Qué puede hacer Biden para echar atrás esto? En el caso de TPS, El Salvador, el 4 de enero vence el periodo. Creo que como aún Biden no sería el presidente, creo que puede haber alguna medida, un deferred action, por ejemplo, que es lo que fue DACA precisamente, el suspender, el buscar mecanismos que dejen suspendida esa fecha última, de tal manera de que TPS pueda ser abordado ya cuando, días después, en enero, Biden ya sea el presidente de los Estados Unidos en funciones. Creo que hay alternativas legales que pueden dar paso a que el 4 de enero no sea una fecha última para casi 200,000 salvadoreños beneficiados con TPS. El deferred action sería una posible acción. Deferred action sería la acción diferida, que precisamente DACA ha sido eso, y poder suspender esa acción por un tiempo específico, dado de que el TPS sí es el Ejecutivo el que puede tomar decisiones al respecto. Creo que hay salidas legales. El tema es que solo por días hay una diferencia entre esa fecha última del 4 de enero, que es el TPS ya sería el final, la fecha para los salvadoreños, y cuando Biden en enero asuma la presidencia. Hay soluciones, esa puede ser una, y no dudo que organizaciones legales estadounidenses promigrantes están ya operando. Recordar de que también está buena cantidad de salvadoreños beneficiarios con DACA, y hay también un tema que yo quiero destacar en esta conversación, Alfredo, y es el de los niños. La política cero tolerancia referente a eso, que se publicó este día, la política cero tolerancia de Trump. El Papa la ha referido como crueldad. Yo estoy planteando, es crueldad hecha política. Separaron a los niños en la frontera, cruzando la frontera con sus padres, llevaron a niños a lo que se denominó, Alejandra Ocasio dijo claramente que era un campo de concentración, los lugares donde habían sido llevados los migrantes, incluyendo niños, y los espacios en los que fueron encerrados, poco menos que jaulas. Hay algo que debe revertirse en ese sentido. Si bien es cierto, estas jaulas ya no están, o a partir de resoluciones
judiciales que fueron ganadas por organizaciones pro derechos de los migrantes, sí es importante determinar que hay más de 500 niños y niñas y sus padres ni siquiera han sido localizados, o sea, tienen más de un año de estar en condiciones de detención, privados de libertad. Dime. ¿Y no crees tú que eso le pesó a Trump también? Es que hay que tomar en cuenta que Estados Esa crueldad Unidos, con que tomó a los niños. para algunos, el voto afrodescendiente también fue clave. El voto afrodescendiente fue muy débil cuando ganó Trump. Ahora el voto afroamericano se impuso en Georgia, por ejemplo, y es precisamente por 4 años de odio, de violencia y de amenazas con más odio Un y con racismo más muy violencia. marcado. Pero la mitad del país probablemente es recipiente favorable, caldo de cultivo a ese discurso, sobre todo el americano, estadounidense, blanco, mayor, en el centro, en las zonas rurales de Estados Unidos. Muchos analistas te dicen claramente el centro de Estados Unidos no es la costa oeste, la costa este, en donde están las oportunidades y el desarrollo de las personas ha sido mucho más favorable. Ese americano estadounidense con poca escolaridad, con poco estudio, que ha sufrido las consecuencias del abandono a sus productos, a su labor productiva como granjeros, como taladores, leñadores, como obreros de la industria, han vivido esa marginación de la cual los demócratas también tienen responsabilidades, y eso los ha hecho caldo de cultivo, receptores ideales de esos discursos de odio y esos discursos discriminadores, antimigrantes, antirracistas. Esa es buena parte de los votantes que seguirán siendo favorables no solo a los republicanos, sino a la figura que representa, el símbolo que representa Donald Trump. Okay. Ojo, no podemos plantear que los demócratas son un núcleo granítico con respecto a su gestión. Recordemos las graves diferencias que se sentaron cuando Hillary Clinton era precandidata a la presidencia con Bernie Sanders. Allí hay diferencias sensibles también que tienen que revisarse, y con eso termino esta parte. El tema migratorio parte de esas diferencias aún dentro de los demócratas. Hay promesas, una reforma migratoria integral, por ejemplo, yo lo veo muy difícil, no solo por esas diferencias dentro del mismo partido demócrata cristiano, sino también por las dificultades que tendrán que sortear el gobierno demócrata con senadores y congresistas que a todo apunta no tendrá mayoría este partido, y serán los republicanos los que podrán tener la llave de acceder o no a iniciativas que se generen desde la presidencia. Estemos con mucha expectativa, porque realmente no creo que se vaya a relajar el tema migratorio. Yo lo digo, lo repito, creo que a nivel de discurso, y ya de por sí eso debe de aliviarnos a todos, el discurso antimigrante, fascista, de odio, el cambio de narrativa es sensible, y eso es un punto positivo. Acciones a favor de TPS, acciones a favor de DACA, el ya parar, el excluir de sistemas de salud y de educación en Estados Unidos a migrantes, a hijos de migrantes, es algo que yo veo que podrá empezar a revertirse, pero pienso que en el punto de asumir, atender, abordar el tema migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos desde un enfoque de seguridad nacional, ahí es donde yo pienso que los que crean que eso va a cambiar estarían pecando de sobreoptimistas. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, y volvemos. ¿Cuáles serían las consecuencias para El Salvador de que la cancelación del TPS sea una realidad? ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que vendría?
hay gente muy preparada, hay gente, pero aquí el país tendrá las condiciones para poder soportar esta inmigración. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Vamos a ver, Celia, por tiempo, ¿realmente crees que nos viene todo este contingente de tepecianos? ¿Qué vamos a hacer el país? Y sobre todo, mira, los vuelos de deportados en El Salvador están viniendo y con varios, ¿sí o no? ¿Cuál es el reporte que tienes de los vuelos que vienen a diario? Vienen significativamente mucho menos. Estamos hablando de que no habrá superado 5,000 deportados hasta la fecha, hasta septiembre. De la administración Trump. Y de este año, enero a septiembre. Pero eso no se lo debemos a Trump, se lo debemos al fenómeno de la pandemia. Lo que sí hemos vivido en los últimos 2 años es el incremento de deportación de menores de 18 años, niños, niñas, adolescentes, y eso es un tema que debe de preocuparnos. No tenemos claro cuál va a ser la política en Estados Unidos del presidente Bukele, ya con el cambio de gobierno por parte de Biden y Harris. Tardó mucho en escribir un Twitter reconociendo y enviando felicitaciones al nuevo presidente. Pero él tiene un lobista electo. Para acercarse a Biden. Ya lo tenía antes. Para acercarse a Biden. Es que hay un punto importante que hay que señalar. La política, para mí evidente, del actual gobierno hacia Estados Unidos es seguir la política de los Estados Unidos. Y ese guión no lo van a cambiar. Va a seguir ese guión por parte de Bukele, independientemente que todo apunta a que tenía preferencia hacia el estilo de gobierno de Trump, probablemente se identificaba con un empresario que rompía esquemas bipartidistas y que logró la presidencia, pero creo que a Bukele le ha hecho mucho daño haberse plegado de esta manera al estilo de gobierno de Trump. El nombramiento de la embajadora Milena Mayorga en Estados Unidos por parte de El Salvador apunta claramente, a partir de sus mismas palabras recién nombrada, de que la prioridad del mensaje para los salvadoreños en Estados Unidos es que acá se estaban generando las condiciones para su regreso. Creo que esa narrativa obligadamente debe de cambiar en el gobierno. Creo más bien que un gobierno Biden-Harris va a ser más favorable al respeto de derechos de población migrante salvadoreña que el mismo gobierno de El Salvador. Esa tendencia, esa política de plegarse a la política estadounidense era a costa de los derechos de nuestra población migrante y los intereses de nuestra población migrante salvadoreña en los Estados Unidos. Eso empezó a cobrar factura. Tengo entendido incluso que la embajadora nombrada tuvo reunión con salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos, donde empezaron a señalarle de que eran poco atinadas las declaraciones. Los TPS no quieren regresar y su pelea será centrada en quedarse. Ahora con Biden eso es posible, se abre una posibilidad. Y el gobierno de El Salvador debería de tratar de acompañar ese interés fundamental de los tepecianos de quedarse en Estados Unidos. Pienso que será importante que se revise la política exterior salvadoreña en el sentido de tener mayor atención a la protección de los derechos de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos. Durante todo este año y medio casi, simplemente eso no fue parte de la política salvadoreña en Estados Unidos. Ahora que puede entenderse, que podría entenderse que tenemos un aliado en Biden para esto, debería de potenciarse su muchos derecho. Están observando que Biden no va a ser tan complaciente con el actual gobierno salvadoreño como lo ha hecho Trump. Yo rescataría las declaraciones de Mari Carmen Aponte, que está muy optimista con respecto a esto. Sería
un buen signo que Mari Carmen Aponte regresase a ser la embajadora de Estados Unidos. ¿Hay posibilidades en que El vuelva Mari Salvador. Carmen Aponte? Creo que ¿Se puede dar eso? debería de contemplarse esa ¿Está en el posibilidad. marco legal de ellos que pueden ¿Quién hacerlo? más conoce al país como ella? Y ha jugado un rol muy importante en la campaña de Biden y sobre todo en no detener su atención a este país. ¿Y el actual embajador norteamericano cómo lo has visto? El actual embajador norteamericano es una figura de representación política, no de carrera diplomática. Ha sido se ha caracterizado por un discurso muy tolerante a sesgos autoritarios por parte del actual gobierno. Si él permaneciese en el escenario de que él no cambiase el representante de los Estados Unidos en El Salvador, que yo lo dudo, creo que Biden de los pasos que daría hacia El Salvador sería el cambio de su embajador. Pero si acaso fuera él, todavía estuviese él, creo que el primer cambio será sensible con respecto a la tolerancia a el manejo antidemocrático del presidente Bukele. Creo que el presidente Bukele debería de medirse a sí mismo primero y evitar con ello que fuesen otros los que tuvieran que tomar medidas para tratar de reorientar o corregir un discurso muy parecido al de Donald Trump en lo que se refiere al irrespeto a las institucionalidades y a los órganos del Estado, a las reglas democráticas y en el azuzamiento de adeptos y allegados vía discursos de odio y mentira y falsedades. Perfecto. Vamos a ver si esto se logra, ¿verdad, amigos televidentes? Estamos previendo un cambio en la política norteamericana hacia El Salvador, especialmente hacia su gobierno. Nosotros volvemos con la despedida y la conclusión de este programa. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y en conclusión, le preguntamos a Celia Medrano, consultora en derechos humanos, ¿habrá cambio realmente por lo que vemos en la política norteamericana hacia El Salvador? Lo hemos dicho, solo el cambio de narrativa ya es un alivio. Hemos advertido que sí, hay razones para celebrar que el cambio de gobierno en los Estados Unidos, pero mucho cuidado con pecar de sobreoptimismo sobre eso. Tendremos indicadores. Quiero terminar estos minutos, Alfredo, sí, precisamente haciéndole un llamado al presidente Bukele. Es un buen momento para cambiar rumbo con respecto a su discurso y su energía hacia los derechos y los intereses de los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior. Y es muy buen momento también para tratar de reorientar su ejercicio, su gobernabilidad, su ejercicio de gobierno hacia temas en donde pueden generarse alianzas importantes con las prioridades ya dictadas por parte del presidente Biden. Cambio climático, institucionalidad, inequidad, el poder replantearse como parte de la inequidad, poco podemos avanzar en la agenda de cambio climático, en la agenda de inequidades, justicia social, si la corrupción drena los fondos que pueden ser destinados para apostar a reales logros en este sentido. Creo que es un buen momento para que el presidente Bukele encuentre no un enemigo, sino un aliado en el presidente Biden con respecto a ser parte de su agenda y de sus prioridades y sobre todo enfocado en su obligación de esta vez retomar los derechos de los salvadoreños en Estados Unidos y sus intereses, y sobre esa base tomar acciones de diálogo y de lobby hacia este nuevo gobierno en Estados Unidos. Perfecto, gracias Celia por haber estado con nosotros una vez más acá, hablando de estos temas que a los salvadoreños nos interesan, la migración, las relaciones, porque querramos o no, Estados Unidos es el aliado mayor de El Salvador. Un gusto estar en tu programa, muy buenas noches a todos, a todas.
Pero sobre todo, amigos televidentes, gracias a usted que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana tendremos en nuestros estudios, a esta misma hora, a partir de las 8 de la noche, el día de mañana, 11 de noviembre, al rector de la UCA, el sacerdote Andrew Oliva. Le espero por ahora. Feliz descanso. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.